De la verdad y la interpretación, por Donald Davidson. 20. ¿Qué significan las metáforas? La metáfora es el sueño del lenguaje, y, como todo sueño, su interpretación refleja tanto del intérprete como del originador. La interpretación de los sueños requiere la colaboración entre una persona que sueña y una persona que está despierta, aun cuando sean la misma persona. El acto de interpretación es en sí mismo una obra de la imaginación. Así también, la comprensión de una metáfora es un empeño tan creativo como la creación de una metáfora, y las reglas que la guían son igualmente escasas. Excepto en cuestión de grado, estas observaciones no distinguen la metáfora de las transacciones lingüísticas más rutinarias. Toda comunicación por medio del habla supone la interacción de construcción inventiva y comprensión inventiva. La metáfora agrega a lo ordinario un resultado notable que no usa otros recursos semánticos más allá de los recursos de los cuales depende de ordinario. No hay instrucciones para inventar metáforas. No hay un manual para determinar lo que una metáfora significa o dice. No hay un test de la metáfora que no requiera el concurso del gusto. Una metáfora implica un tipo y grado de éxito artístico. No hay metáforas que no sean exitosas, tal como no hay bromas que no sean cómicas. Hay metáforas insulsas, pero que igualmente son giros que han sumado algún aporte, aunque no valiera la pena hacerlo o hubiera podido hacerse mejor. Este trabajo se ocupa de lo que significan las metáforas y su tesis es que las metáforas significan lo que significan las palabras, en su interpretación más literal y nada más. Puesto que esta tesis hace frente a los puntos de vista contemporáneos que me son familiares, mucho de lo que tengo que decir será crítico. Pero pienso que la ilustración de la metáfora que emerge una vez que ha disipado el error y la confusión, la convierte en un fenómeno más interesante y no al revés. El error fundamental que me propongo atacar es la idea de que la metáfora tiene, además de su sentido o significado literal, otro sentido o significado. Esta idea es común a muchos de quienes han escrito acerca de la metáfora. Se la encuentra en las obras de críticos literarios como Richards, Epson y Winters, de filósofos desde Aristóteles hasta Max Black, de psicólogos desde Freud y anteriores hasta Skinner y posteriores, y de lingüistas desde Platón hasta Uriel Weinreich y Georges Lakoff. La idea toma muchas formas, desde la relativamente simple en Aristóteles hasta la relativamente compleja en Black. Aparecen escritos que sostienen que puede obtenerse una paráfrasis literal de una metáfora, pero también la comparten quienes sostienen que típicamente no puede hallarse dicha paráfrasis literal. Muchos ponen el acento en la percepción especial que puede inspirar la metáfora e insisten con vehemencia en afirmar que el lenguaje ordinario, en su funcionamiento usual, no produce tal percepción. Pero también este punto de vista ve a la metáfora como una forma de comunicación paralela a la comunicación ordinaria. La metáfora conduce verdades o falsedades acerca del mundo, de manera muy parecida a como lo hace el lenguaje más común, aunque el mensaje pueda considerarse más exótico, más profundo o más graciosamente ataviado. El concepto de que la metáfora es fundamentalmente un vehículo para conducir ideas, aunque sean inusuales, me parece tan erróneo como la idea madre de que la metáfora tiene un significado especial. Concuerdo con la opinión de que la metáfora no puede parafrasearse, pero pienso que esto no se debe a que las metáforas dicen algo demasiado nuevo para la expresión literal, sino que no hay nada allí para parafrasear. La paráfrasis, posible o no, es apropiada para lo que se dice. Tratamos con la paráfrasis de decirlo de otra manera. Pero si yo estoy en lo cierto, una metáfora no dice nada fuera de su significado literal. Tampoco quien la construye dice nada fuera de lo literal al usarla. Desde luego, esto no es negar que la metáfora tiene una característica, ni que esa característica puede aprenderse usando más palabras. Aquellos que en el pasado han negado que la metáfora tiene un contenido cognitivo, además de literal, a menudo se han propuesto mostrar que la metáfora es confusa, meramente emotiva, inapropiada para un discurso serio, científico o filosófico.
Mis puntos de vista no deben asociarse a esta tradición. La metáfora es un recurso legítimo, no solo en la literatura, sino también en la ciencia, la filosofía y el derecho. Es efectiva en el elogio y en el abuso, en la plegaria y en la provocación, en la descripción y en la prescripción. Mayormente no estoy en desacuerdo con Max Black, Paul Henle, Nelson Goodman, Monroe Beardsley y otros en cuanto a sus consideraciones de los logros de la metáfora, a excepción de que yo pienso que logra más aún y que sus logros adicionales son de tipo diferente. Mi desacuerdo gira en torno a la explicación de la forma en que la metáfora genera sus prodigios. Adelantaré algo. Mi argumento depende de la distinción entre lo que las palabras significan y el uso que se les da. Pienso que la metáfora pertenece exclusivamente al dominio del uso. Es algo que se obtiene a partir del empleo imaginativo de palabras y oraciones y que depende por completo de los significados ordinarios de esas palabras y por lo tanto de los significados ordinarios de las oraciones que ellas abarcan. Cuando se explica la forma en que las palabras trabajan en la metáfora, no presta ninguna ayuda el supuesto de significados metafóricos o figurativos, o de tipos especiales de verdad poética o metafórica. Estas ideas no explican la metáfora las explica a ellas. Una vez que comprendemos una metáfora, podemos llamar verdad metafórica a lo que hemos captado y hasta cierto punto decir cuál es el significado metafórico. Pero aflorar simplemente este significado dentro de la metáfora es como explicar por qué una píldora nos hace dormir diciendo que tiene poder dormitivo. Las condiciones de verdad literal y de significado literal pueden asignarse a las palabras y oraciones aparte de los contextos particulares de uso. A esto se debe que el hacer referencia a ellos tenga un poder explicativo genuino. Trataré de establecer mis ideas negativas acerca de lo que significan las metáforas e introducir mis limitados planteos positivos mediante el examen de algunas teorías falsas de la naturaleza de la metáfora. Una metáfora nos hace prestar atención a alguna semejanza, a menudo una semejanza nueva o sorprendentemente entre dos o más cosas. Estas observaciones trilladas, pero verdaderas, conducen o parecen conducir a una conclusión concerniente al significado de las metáforas. Consideremos la semejanza o similitud ordinaria. Dos rosas son similares porque comparten la propiedad de ser una rosa. Dos niños son similares en virtud de su niñez. O más simplemente, las rosas son similares porque cada una es una rosa y los niños porque cada uno es un niño. Supóngase que alguien dice, Tolstoy una vez fue un niño. ¿Cómo es que el niño Tolstoy se parece a los otros niños? La respuesta aparece de inmediato. En virtud de exhibir la propiedad de niñez, esto es, reduciendo el palabrerío, en virtud de ser un niño. Si nos cansamos de la frase en virtud de, podemos, parece, significar aún más y decir que el niño Tolstoy comparte con otros niños el hecho de que el predicado es un niño se aplica a él. Dada la palabra niño, no tenemos problemas en decir exactamente cómo se parece el niño Tolstoy a otros niños. Podemos hacerlo sin la palabra niño. Todo lo que necesitamos son otras palabras que significan lo mismo. El resultado final es igual. La semejanza ordinaria depende de agrupamientos establecidos por los significados ordinarios de las palabras. Tal semejanza resulta natural y nada sorprendente, al punto que las maneras familiares de agrupar objetos se vinculan a los significados usuales de las palabras usuales. Un crítico famoso dijo que Tolstoy fue un gran niño moralizador. El Tolstoy a que se refiere aquí no es, obviamente, el niño Tolstoy, sino el escritor adulto Tolstoy. Esta es la metáfora. Ahora, ¿en qué sentido el escritor Tolstoy es similar a un niño? Quizá lo que vayamos a hacer sea pensar en la clase de objetos que incluye a todos los niños ordinarios, y además al adulto Tolstoy, y después preguntarnos qué propiedad especial y sorprendente tienen en común los miembros de esta clase. El pensamiento que nos atrae es que con paciencia podríamos llegar a aproximarnos cuanto fuera necesario a la especificación de la propiedad apropiada. En cualquier caso, podríamos alcanzar esa meta perfectamente si encontráramos palabras que significaran exactamente lo que la palabra metafórica niño significa. La cuestión importante, desde mi perspectiva, no es la posibilidad de encontrar o no las demás palabras perfectas, sino la presunción que hay algo que debe intentarse,
un significado metafórico que hay que igualar. Hasta ahora no he hecho más que esbozar crudamente la forma en que el concepto de significado puede haberse filtrado dentro del análisis de la metáfora. Y la respuesta que he sugerido es que, dado que lo que entendemos por semejanza ordinaria acompaña a lo que entendemos por significados ordinarios, resulta natural el supuesto de significados inusuales o metafóricos para que ayuden a explicar las semejanzas que promueven la metáfora. La idea, entonces, es que en la metáfora determinadas palabras adquieren significados nuevos, o como se los llama a menudo, extendidos. Cuando leemos, por ejemplo, que el Espíritu de Dios se dirigió hacia la faz de las aguas, consideraremos que la palabra faz tiene un significado extendido. No tomo en cuenta otras metáforas del pasaje. La extensión responde, como puede verse, a lo que los filósofos llaman la extensión de la palabra, esto es, la clase de entidades a las cuales se refiere. Aquí la palabra faz se aplica a las fases habituales y además a las aguas. Sea como fuere, esta consideración no puede ser completa, pues si en estos contextos la palabra faz y niño son aplicables correctamente a las aguas y al adulto Tolstoy, luego las aguas tienen realmente fases y Tolstoy era literalmente un niño, y todo sentido metafórico se disipa. Si vamos a pensar que las palabras de la metáfora se ocupan directamente de su tarea de aplicación a aquello a lo cual sí son aplicables de manera apropiada, entonces no hay ninguna diferencia entre la metáfora y la introducción de un nuevo término al vocabulario. Hacer una metáfora es asesinarla. Si he dejado fuera todo recurso al significado original de las palabras. Se ha dejado fuera todo recurso al significado original de las palabras. ¿Depende o no la metáfora de significados nuevos o extendidos? Sin duda depende en cierta forma de los significados originales. Una consideración adecuada de la metáfora debe admitir que los significados primarios u originales de las palabras permanecen activos en su disposición metafórica. Quizás, entonces, podamos explicar la metáfora como una especie de ambigüedad. En el contexto de una metáfora, ciertas palabras tienen un sentido, sea nuevo, sea ordinario, y la fuerza de ella depende de nuestra incertidumbre mientras oscilamos entre ambos significados. Así, cuando Melville escribe que Cristo fue un cronómetro, el efecto de la metáfora se produce porque nosotros tomamos primero cronómetro en su sentido ordinario y luego en algún sentido extraordinario o metafórico. Resulta difícil ver cómo esta teoría puede ser correcta, pues la ambigüedad que encierra la palabra, si la hay, se debe al hecho de que en contextos ordinarios ella significa una cosa y en el contexto metafórico significa una cosa distinta. Pero en el contexto metafórico no necesariamente dudamos de su significado. Cuando sí dudamos, usualmente se trata de decidir cuál de las interpretaciones metafóricas debemos aceptar. Rara vez dudamos de que lo que tenemos sea una metáfora. En todo caso, la efectividad de la metáfora sobrevive fácilmente al fin de la incertidumbre sobre la interpretación del pasaje metafórico. Por lo tanto, la metáfora no puede ser su efecto a una ambigüedad de este tipo. No puede deber su efecto a una ambigüedad de este tipo. Hay otro tipo de ambigüedad que parece ofrecer una sugerencia mejor. A veces, en un contexto único, una palabra tendrá dos significados y se entenderá que debemos recordar y usar ambas. O, si pensamos que la condición de palabra implica igualdad de significado, podemos considerar que en esta situación lo que parece ser una palabra única sea en efecto dos. Cuando Shakespeare describe la obscena bienvenida que recibe Créssida en el campamento griego, Néstor dice: nuestro general os saluda con un beso. Aquí tenemos que considerar general de dos maneras, una vez aplicada a Agamenón, quien es el general, y otra vez, puesto que ella está besando a todos, no la aplicamos a nadie en particular, sino a todos en general. En realidad, tenemos la conjunción de dos oraciones. Nuestro general Agamenón os saludo con un beso, y todos en general os saludamos con un beso. Esto es un recurso legítimo, un juego de palabras, pero no es el mismo recurso de la metáfora, pues en ella no hay una necesidad esencial de reiteración. Cualesquiera fueran los significados que asignemos a las palabras, ellos se mantienen a través de cada lectura correcta del pasaje. Una modificación plausible de esta última sugerencia sería considerar que la palabra o las palabras clave de una metáfora tienen dos tipos diferentes de significado inmediato,
uno literal y uno figurativo. Imaginemos que el significado literal está latente, es algo que percibimos, que puede afectarnos sin afectar el contexto, mientras que el significado figurativo carga con el peso efectivo. Y por último, debe haber una regla que conecte los dos significados, pues de lo contrario la explicación degenera en una forma de la teoría de la ambigüedad. La regla, al menos para muchos casos típicos de metáfora, dice que en su rol metafórico la palabra se aplica a todo aquello a lo que se aplica en su rol literal y algo más. Esta teoría puede parecer compleja, pero es sorprendentemente similar a la que propuso Frege para considerar la conducta en los términos referentes en las oraciones modales y en las oraciones acerca de actitudes preposicionales como creencia y deseo. Según Frege, cada término referente tiene dos o más significados, uno que fija su referencia en contextos ordinarios y otro que fija su referencia en los contextos especiales creados por los operadores modales o los verbos psicológicos. La regla que conecta ambos significados puede expresarse así. El significado de la palabra en los contextos especiales hace que la referencia en dichos contextos sea idéntica al significado en los contextos ordinarios. He aquí la ilustración completa, poniendo a Frege junto con un punto de vista fregiano de la metáfora. Pensaremos que una palabra tiene, además de su campo de aplicación o referencia mundano, dos campos de aplicación especiales o supermundanos, uno para la metáfora y otros para los contextos modales y demás. En ambos casos, el significado original se mantiene para desempeñar su tarea en virtud de una regla que relaciona los diversos significados. Habiendo acentuado la posible analogía entre el significado metafórico y los significados fregianos para contextos oblicuos, me ocuparé de una dificultad tremenda para el mantenimiento de la analogía. Imaginemos que estoy ocupado tratando de enseñar a un visitante de Saturno el uso de la palabra suelo. Hecho a mano a recursos familiares, lo llevo de un suelo a otro, señalando y golpeando con el pie y repitiendo la palabra. Lo induzco a hacer experimentos, tocando los objetos tentativamente con su tentáculo, mientras le indico sus aciertos y errores. Quiero que él no solo logre aprender que estos objetos o superficies particulares son suelos, sino también pueda distinguir un suelo cuando lo tenga a la vista o al alcance del tacto. Los datos que estoy aportando no le dicen a él lo que necesita saber, sino que con suerte le ayudan a aprenderlo. ¿Cómo debemos llamar a este proceso? ¿Aprender algo acerca del mundo o aprender algo acerca del lenguaje? Es una pregunta extraña, pues lo que se aprende es que una porción del lenguaje refiere una porción del mundo. Pero todavía resulta fácil distinguir entre la tarea de aprender el significado de una palabra y usar la palabra una vez que se ha aprendido su significado. Si comparamos estas dos actividades, es natural decir que la primera supone aprender algo acerca del lenguaje, en tanto que la segunda es típicamente aprender algo acerca del mundo. Si mi saturniano ha aprendido a usar la palabra suelo, puedo tratar de decirle algo nuevo. He aquí que aquí hay un suelo. Si ya domina el arte de la palabra, le habré dicho algo acerca del mundo. Mi amigo de Saturno me transporta ahora a través del espacio. Llegamos a su esfera doméstica y mirando hacia atrás, hacia la remota Tierra, le digo, señalándola, suelo. Quizá piense que esto es aún parte de la lección y suponga que la palabra suelo se aplica apropiadamente a la Tierra, al menos cuando se la ve desde Saturno. Pero si yo pensara que él ya conoce el significado de suelo y estuviera recordando como Dante, desde un lugar similar en los cielos, veía la Tierra habitada como el pequeño suelo redondo que nos hace apasionados. Mi propósito fue la metáfora y no un ejercicio de uso del lenguaje. ¿Qué diferencia tendrá para mi amigo entenderlo de una u otra forma? Según la teoría de la metáfora que estamos considerando, muy poca diferencia, pues de acuerdo con esa teoría, una palabra tiene un significado nuevo en el contexto metafórico. La ocasión de la metáfora será entonces la ocasión para aprender el nuevo significado. Tendríamos que ponernos de acuerdo en que en ciertos aspectos hay una diferencia relativamente pequeña si, en un contexto dado, pensamos que una palabra está siendo usada metafóricamente o en una forma previamente desconocida pero literal. Emerson, en Son
Versions of Pastoral cita estas líneas de Donne. As our blood labors to beget high spirits, as like souls as it can, so must pure lovers' souls descend. El lector moderno está casi seguro, señala Empson, de tomar la palabra spirits metafóricamente en este pasaje como si fuera aplicable solo por extensión a algo espiritual. Pero para Donne no había metáfora. Describe este autor en sus sermons: The spirits are the thin and active parts of the blood, and are a kind of middle nature between soul and body. Saber esto no interesa mucho. Empson tiene razón cuando dice: es curioso que los cambios en el mundo, esto es, lo que nosotros pensamos que significa, dejan indemne a la poesía. Este cambio puede ser, en algunos casos al menos, difícil de apreciar, pero a menos que haya un cambio, la mayor parte de lo que se considera interesante acerca de la metáfora se pierde. He estado destacando esto por medio del contraste entre el aprendizaje de un nuevo uso para una palabra vieja y el uso de una palabra que ya se comprende. Dije que en un caso nuestra atención se dirige al lenguaje y en el otro a aquello de que trata el lenguaje. Sugerí que la metáfora pertenece a la segunda categoría. Esto también puede advertirse si se consideran metáforas muertas. Alguna vez, supongo, los ríos y las botellas no tenían literalmente bocas, como las tienen hoy. Si pensamos en el uso presente, no interesa si consideramos que la palabra boca es ambigua, pues se aplica a las entradas de los ríos y las aberturas de las botellas, al igual que a las aberturas de los animales, o si pensamos que hay un único campo amplio de aplicación que abarca a ambas. Lo que sí interesa es que cuando boca solo se aplicaba metafóricamente a las botellas, la aplicación hizo que el oyente notara una similitud entre las aberturas de los animales y las de las botellas. Considérese la referencia que Homero hace a las heridas como bocas. Una vez que uno posee el uso presente de la palabra, con su aplicación literal a las botellas, ya no queda nada para notar. No hay que buscar una semejanza, pues ella consiste simplemente en ser referida por la misma palabra. La novedad no es la clave. En su contexto, una palabra que una vez se consideró metáfora, continúa siendo metáfora después de escuchársela 100 veces, en tanto que otra palabra puede apreciarse con facilidad con un nuevo rol literal la primera vez que se la encuentra. Lo que entendemos por elemento de novedad o de sorpresa en una metáfora es una característica estética incorporada que podemos experimentar una y otra vez, como la sorpresa al escuchar la sinfonía número 94 de Haydn o una engañosa cadencia familiar. Si la metáfora involucra un segundo significado, tal como lo hace la ambigüedad, podríamos pretender ser capaces de especificar el significado especial de una palabra en una disposición metafórica con solo esperar hasta que la metáfora muriera. El significado figurativo de la metáfora viva quedaría inmortalizado en el significado literal de la muerta. Pero aunque algunos filósofos han sugerido esto, la idea parece completamente equivocada. Él está ardiendo es genuinamente ambigua, dado que puede ser verdadera en un sentido y falsa en otro. Pero si bien esta frase familiar es indudablemente el cuerpo de una metáfora, él está ardiendo ya nos sugiere hoy que él está muy enojado. Cuando la metáfora estaba en actividad, nos la habríamos representado con fuego en los ojos y con humo saliéndole de las orejas. Podemos aprender mucho acerca de lo que significan las metáforas si las comparamos con los símiles, pues un símil nos dice, en parte, que nos induce ligeramente la metáfora a hacernos notar. Supongamos que Goneril hubiera dicho, pensando en Lear, los necios son como bebés de nuevo. Luego habría usado esas palabras para afirmar una similitud entre los necios y los bebés. Lo que ella dijo, efectivamente, desde luego, fue los necios son bebés de nuevo, usando las palabras de esta manera para indicar lo que declaraba el símil. Esta manera de pensar puede inspirar otra teoría del significado figurativo o especial de las metáforas. El significado figurativo de una metáfora es el significado literal del símil correspondiente. Así, Cristo fue un cronómetro, en su sentido figurativo es sinónimo de Cristo fue como un cronómetro. Y el significado metafórico que una vez encerraba Él está ardiendo, se ve liberado en Él está como alguien que está ardiendo, o tal vez
él está como ardiendo. Existe también, con seguridad, la dificultad de identificar el símil que corresponde a una metáfora dada. Virginia Woolf dijo que un erudito es un hombre o mujer con una inteligencia de pura sangre que conduce su mente al galope a campo traviesa en persecución de una idea. ¿Qué símil le corresponde? Quizás algo como esto. Un erudito es un hombre o mujer cuya inteligencia es como un caballo de pura sangre y que insiste en pensar acerca de una idea como un jinete que galopa a campo traviesa en persecución de, bueno, algo. La idea de que significado especial de una metáfora es idéntico al significado literal de un símil correspondiente, como quiera que correspondiente se interprete, no tendría que confundirse con la teoría común de que una metáfora es un símil elíptico. Esta teoría no hace una distinción de significado entre una metáfora y algún símil conexo y no prepara un terreno para hablar de significados figurativos, metafóricos o especiales. Es una teoría que gana sin distinción en lo que a simplicidad se refiere, pero que al mismo tiempo parece demasiado simple para funcionar, puesto que si hacemos que el significado literal de la metáfora sea el significado literal de un símil correspondiente, no hacemos un lugar para lo que habíamos considerado originalmente como el significado literal de la metáfora, cuando habíamos acordado casi desde el principio que este significado era esencial para el funcionamiento de la metáfora al margen de cualquier otra cosa que tuviera que incorporarse en la forma de un significado no literal. Tanto la teoría del símil elíptico de la metáfora como su variante más sofisticada, que iguala el significado figurativo de la metáfora con el significado literal de un símil, comparten un defecto fatal. Ambas hacen que el significado oculto de la metáfora resulte demasiado obvio y accesible. En cada caso, el significado oculto se halla tras una simple mirada al significado literal de lo que usualmente es un símil dolorosamente trivial. Esto es como aquello. Tolstoy como un niño, la tierra como un suelo, resulta trivial porque todo es como todo, interminablemente. Las metáforas son a menudo muy difíciles de interpretar y se dice imposibles de parafrasear. Pero con esta teoría, la interpretación y la paráfrasis están siempre al alcance del más inexperto. Pienso que estas teorías del símil se han hallado aceptables solo porque se las ha confundido con una teoría bastante diferente. Consideremos esta observación de Max Black. Cuando Schopenhauer dijo que una prueba geométrica era una trampa para ratones, estaba diciendo, si bien no explícitamente, de acuerdo con tal idea. Una prueba geométrica es como una trampa para ratones, puesto que ambas ofrecen una recompensa engañosa, tientan a sus víctimas gradualmente, llevan a una sorpresa desagradable, etc. Esta es una idea de la metáfora como símil condensado o elíptico. Aquí pudo discernir dos confusiones. Primero, si las metáforas son símiles elípticos, dicen explícitamente lo que son los símiles, pues la elipsis es una forma de abreviación y no una paráfrasis o directa. Pero, y este es el punto más importante, el enunciado de lo que dice la metáfora, según Black, va mucho más allá de cualquier cosa que pueda dar el símil correspondiente. El símil simplemente dice que una prueba geométrica es como una trampa para ratones. No nos cuenta ya qué similitudes podemos notar que hace la metáfora. Black menciona 3 similitudes y naturalmente nosotros podemos continuar siempre aumentando la lista. Pero se supone que esta lista, una vez revisada y aumentada en la forma correcta, dará el significado símil, dará el significado literal del símil. Es seguro que no, puesto que el símil no declara nada más que la similitud. Si se supone que la lista proporciona el significado figurativo del símil, entonces no aprendemos nada de la metáfora a partir de la comparación con el símil. Solo que ambos tienen el mismo significado figurativo. Nelson Goodman afirma que en efecto, que la diferencia entre el símil y la metáfora es despreciable, y prosigue, sea la locución, es como o es, la figura asemeja la ilustración con la persona mediante la selección de un determinado rasgo común. Goodman está considerando la diferencia entre decir que una ilustración es triste y decir que ella es como una persona triste.
Es claramente verdadero que ambos dichos asemejan la ilustración con una persona, pero a mí me parece un error sostener que cualquiera de las dos formas de hablar selecciona un determinado rasgo común. El símil nos dice que hay una semejanza y nos deja la tarea de seleccionar algún rasgo común o más de uno. La metáfora no afirma explícitamente que hay una semejanza, pero si la aceptamos como metáfora, nos vemos otra vez llevados a buscar rasgos comunes, no necesariamente los mismos rasgos que sugieren el símil conexo. Pero este es otro tema. Precisamente porque un símil guarda una declaración de similitud en la manga, pienso que es mucho menos plausible que en el caso de la metáfora sostener que hay un segundo significado oculto. En el caso del símil, notamos lo que él dice literalmente. Esto es, que dos cosas se parecen entre sí. Luego, observamos los objetos y consideramos, dado el contexto, qué similitud correspondería al caso. Una vez decidido esto, podríamos decir luego que el autor del símil pretendía, es decir, se propondría, que nosotros advirtiéramos la similitud. Pero habiendo apreciado la diferencia entre lo que las palabras significaban y lo que el autor logró gracias al uso de dichas palabras, no tendríamos que vernos tentados de explicar lo que ha sucedido, dotando a las palabras mismas de un segundo sentido o sentido figurativo. La clave del concepto de significado lingüístico pasa por explicar lo que puede hacerse con palabras, pero el supuesto significado figurativo de un símil no explica nada. No es un rasgo de la palabra que la palabra tiene anteriormente e independientemente del contexto de uso, ni descansa sobre costumbre lingüística alguna, excepto aquellas que gobiernan el significado ordinario. Lo que las palabras sí hacen con su significado literal en el símil, también debe ser factible para ellas en la metáfora. Una metáfora dirige la atención a los mismos tipos de similitud, sino a las mismas similitudes hacia los cuales la dirige el símil correspondiente. Pero entonces, los paralelos y analogías inesperados o sutiles que la metáfora debe organizar no necesitan depender, para su organización, de otra cosa fuera de los significados literales de las palabras. La metáfora y el símil no son más que dos recursos entre los innumerables recursos que sirven para ponernos al tanto de distintos aspectos del mundo, invitándonos a hacer comparaciones. Citaré unas pocas estrofas de The Hippopotamus de T.S. Eliot. The broad-backed hippopotamus rests on his belly in the mud. Although he seems so firm to us, he is merely flesh and blood. Flesh and blood is weak and frail, susceptible to nervous shock, while the true church can never fail, for it is based upon a rock. The hippo's feeble steps may err in compassing material ends, while the true church needs never stir to gather in its dividends. The hippopotamus can never reach to go mango on the mango tree, but fruits of pomegranate and peach refresh the church from oversea. Aquí no se nos dice nada que la iglesia parezca un hipopótamo, como en el símil, si se nos incita a hacer una comparación como en la metáfora. Pero no cabe duda de que se usan las palabras para dirigir nuestra atención hacia las similitudes entre ambas cosas. Tampoco tenemos que sentirnos muy inclinados en este caso, por el supuesto de significados figurativos, pues ¿sobre qué palabras u oraciones los haríamos descansar? El hipopótamo realmente descansa en el barro sobre su panza. La iglesia, dice lateralmente el poema, nunca puede fallar. Por supuesto, el poema insinúa muchas cosas que van más allá del significado literal de las palabras, pero insinuación no equivale a significado. Hasta ahora, el argumento nos ha orientado hacia la conclusión de que, tanto como puede explicarse de la metáfora en términos de significado, puede, y por cierto debe, ser explicado recurriendo a los significados literales de las palabras. Una consecuencia de esto es que las oraciones en las cuales se presentan las metáforas son verdaderas o falsas en una forma normal y literal, puesto que si las palabras que hay en ellas no tienen significados especiales, las oraciones no tienen una verdad especial. Esto no es negar que existe una cosa como la verdad metafórica, sino que es solo negarlo respecto de las oraciones. La metáfora nos lleva efectivamente a advertir lo que de otro modo podría pasar inadvertido, y no hay razón, supongo yo,
para no decir que estas visiones, pensamientos y sentimientos inspirados por la metáfora son verdaderos o falsos. Si una oración usada metafóricamente es verdadera o falsa, en el sentido habitual, luego está claro que ella es usualmente falsa. La diferencia semántica más obvia entre el símil y la metáfora consiste en que todos los símiles son verdaderos y la mayor parte de las metáforas es falsa. La tierra es como un suelo. El asirio se precipitó como un lobo sobre el rebaño, porque todo es como todo. Pero convierta estas oraciones en metáforas y las volverá falsas. La tierra es como un suelo, pero no es un suelo. Tolstoy, ya adulto, era como un niño, pero no era un niño. De ordinario usamos el símil solo cuando sabemos que la metáfora correspondiente es falsa. Decimos que el señor S es como un cerdo, pues sabemos que no es un cerdo. Si hubiéramos usado la metáfora diciendo que es un cerdo, esto no habría sido porque cambiamos nuestra idea acerca de los hechos, sino porque elegimos llegar a la idea por otra vía. No interesa la falsedad real, sino que la oración puede ser considerada falsa. Nótese qué ocurre cuando una oración que usamos como metáfora, creyéndola falsa, pasa a entenderse como verdadera debido a un cambio en lo que se cree acerca del mundo. Cuando se informó que el avión de Hemingway había sido avistado, destruido en África, el periódico Mirror de Nueva York publicó un titular en primera plana que decía Hemingway perdido en África, donde la palabra perdido se usaba para sugerir que estaba muerto. Cuando resultó ser que estaba vivo, el Mirror hizo que el titular fuera interpretado literalmente. Considérese también en este caso, una mujer se ve con un hermoso vestido y exclama, este vestido es un sueño, y en ese momento se despierta. El punto de la metáfora es que el vestido es como un vestido que uno soñaría y por lo tanto no es un vestido de ensueño. Henle ofrece un buen ejemplo de Antonio y Cleopatra. The bars she sat in like a bunny's throne, burned on the water. Aquí el símil y la metáfora interactúan raramente, pero la metáfora se disiparía si se imaginara una conflagración literal. De una manera muy similar, el efecto usual de un símil puede sabotearse si se toma la comparación muy seriamente. Woody Allen escribe, el juicio, que tuvo lugar durante las semanas siguientes, fue como un circo, aunque hubo dificultades para meter a los elefantes en la sala del tribunal. Por lo general, solo cuando se considera que una oración es falsa, la aceptamos como una metáfora y comenzamos a perseguir la implicación oculta. Probablemente sea por esta razón que las oraciones más metafóricas son patentemente falsas. Tal como todos los símiles son trivialmente verdaderos. En una oración metafórica, el absurdo o la contradicción garantizan que no creemos en ella y nos invitan, bajo las circunstancias apropiadas, a tomar la oración metafóricamente. El caso usual de la metáfora es la falsedad patente, pero en ocasiones también servirá la verdad patente. Negocios son negocios. Es demasiado obvia en su sentido literal como para que se considere que se la ha emitido para conducir información, por lo que buscamos otro uso en ella. Ted Cohen nos recuerda en la misma línea que ningún hombre es una isla. La clave es la misma. El significado ordinario en el contexto de uso es lo suficientemente extraño como para urgirnos a dejar de lado la cuestión de la verdad literal. Ahora me permitiré hablar de un tema en cierto modo platónico, comparando el hacer una metáfora con el decir una mentira. La comparación es pertinente porque mentir, como hacer una metáfora, no concierne al significado de la palabra, sino a su modo. Se dice a veces que el decir una mentira implica lo que es falso, pero esto es un error. Para decir una mentira se requiere no que lo que uno dice sea falso, sino que uno piense que es falso. Dado que usualmente creemos en las oraciones verdaderas y no creemos en las falsas, casi todas las mentiras son falseadas. Pero en todo caso particular, esto es un accidente. El paralelo entre hacer una metáfora y decir una mentira se ve enfatizado por el hecho de que una misma oración puede usarse para ambos propósitos sin que cambie su significado. Así, una mujer que creyera en las brujas, pero que no pensara que su vecina es una bruja, podría decir,
ella es una bruja, con una intención metafórica. La misma mujer, aún creyendo lo mismo respecto de las brujas y de su vecina, pero con la intención de engañar, podría usar las mismas palabras en busca de un efecto muy diferente. Puesto que oración y significado son iguales en ambos casos, a veces es difícil probar cuál es la intención detrás de su emisión. De esta manera, un hombre que dice Latimore es comunista y pretende mentir, siempre puede evadirse argumentando una metáfora. Lo que hace la diferencia entre una mentira y una metáfora no es la diferencia entre las palabras usadas o lo que ellos significan, en un sentido estricto de significado, sino cómo se usan las palabras. Usar una oración para decir una mentira y usarla para hacer una metáfora son, desde luego, usos completamente diferentes, tan diferentes que no interfieren uno con el otro, como lo hacen, por ejemplo, actuar y mentir. Al mentir, uno tiene que hacer una aserción de manera de representarse creyendo lo que uno cree. Al actuar, la aserción queda excluida. A la metáfora no le interesa esta diferencia. Puede ser un insulto y por lo tanto ser una aserción. Decirle a un hombre, usted es un cerdo. Pero no había una metáfora de por medio cuando, supongamos, Odiseo empleó las mismas palabras respecto de sus compañeros en el palacio de Circe. Una historia, sin duda, y por ello, no una aserción. Pero la palabra, siquiera una vez, fue usada literalmente para los hombres. Ninguna teoría del significado metafórico o de la verdad metafórica puede ayudar a explicar cómo funciona la metáfora. La metáfora corre por los mismos carriles lingüísticos familiares que siguen las más simples oraciones. Esto lo vimos al considerar el símil. Lo que distingue a la metáfora no es su significado, sino su uso. En esto es como la aserción, la insinuación, la mentira, la promesa o la crítica. Y el uso especial que asignamos al lenguaje en la metáfora no puede ser, decir algo especial, por indirecto que fuera. Pues la metáfora dice solo lo que tiene a la vista, usualmente una falsedad patente o una verdad absurda. Y esta verdad o falsedad manifiestas no necesitan paráfrasis. Su significado está dado en el significado literal de las palabras. ¿Qué vamos a hacer entonces con la incesante energía que se ha gastado y se sigue gastando en métodos y recursos para extraer el contenido de la metáfora? Los psicólogos Robert Berbruch y Nancy McCarrell nos dicen que muchas metáforas atraen la atención hacia sistemas comunes de relaciones o transformaciones comunes, en los cuales la identidad de los participantes es secundaria. Por ejemplo, consideremos las oraciones. Un auto es como un animal. Los troncos de los árboles son pajillas para las hojas y ramas sedientas. La primera oración dirige la atención hacia el sistema de relaciones entre el consumo de energía, la respiración, el movimiento autoinducido, los sistemas sensoriales y posiblemente un homúnculo. En la segunda oración, la semejanza es de un tipo más restringido de transformación, la succión de fluido a través de un espacio cilíndrico orientado verticalmente de una fuente de fluido a un destino. Berbruch y McCarrell no creen que hay una línea muy tajante entre los usos literales y metafóricos de las palabras. Ellos piensan que muchas palabras tienen un significado difuso, que queda fijado, si ello ocurre por el contexto. Pero seguramente esta difusión, aunque se le ilustre y se le explique, no puede borrar la línea entre lo que una oración significa, literalmente dado su contexto, y aquello hacia lo que ella atrae nuestra atención, dado su significado literal tal como lo fija el contexto. El pasaje que he citado no emplea una tal distinción. Aquello hacia lo que, según las oraciones ejemplificadoras dirigen nuestra atención son hechos expresados por paráfrasis de las oraciones. Berbruch y McCarrell simplemente quieren insistir en que una paráfrasis correcta puede enfatizar sistemas de relaciones más que semejanzas entre objetos. Según la teoría de la interacción de Black, una metáfora nos hace aplicar un sistema de lugares comunes asociado con la palabra metafórica al sujeto de la metáfora. En El hombre es un lobo, aplicamos atributos que son lugares comunes, estereotipos del lobo al hombre. De esta manera, dice Black, la metáfora selecciona, enfatiza, suprime y organiza características del sujeto principal mediante la implicación de enunciados acerca del mismo que normalmente se aplican
al sujeto subsidiario. Según Black, si la paráfrasis fracasa, ello no se debe a que la metáfora no tiene un contenido cognitivo especial, sino a que la paráfrasis no tendrá el mismo poder para informar e iluminar que el original. Uno de los puntos que más deseo acentuar es que la pérdida en esos casos es una pérdida de contenido cognitivo. La debilidad relevante de la paráfrasis literal no proviene de que ella pueda ser extensa hasta el tedio o explícita hasta aburrir. No logra hacer una traducción, pues no logra ofrecer la percepción que ofrecía la metáfora. ¿Cómo puede esto ser correcto? Si una metáfora tiene un contenido cognitivo especial, ¿por qué tendría que ser tan difícil o imposible ponerlo al descubierto? Sí, como afirma Owen Barfield, una metáfora dice una cosa y significa otra. ¿Por qué ocurriría que cuando tratamos de ser explícitos acerca de lo que ello significa, el efecto es mucho más débil? Hagan eso, dijo Barfield, y casi todo el brillo, y con él la mitad de la poesía, se habrá perdido. ¿Por qué Black piensa que una paráfrasis literal inevitablemente dice demasiado y con el énfasis equivocado? ¿Por qué inevitablemente? ¿Acaso no podemos, si somos lo suficientemente inteligentes, acercarnos tanto como lo deseamos? A este respecto, ¿cómo es que el símil se la pasa sin un significado intermedio especial? En general, los críticos no sugieren que el símil dice una cosa y significa otra. Ellos no suponen que signifique otra cosa que lo que yace en la superficie de las palabras. El símil puede atraernos hacia pensamientos profundos, tal como lo hace una metáfora. ¿Cómo es entonces que nadie apela al contenido cognitivo especial del símil? Recordemos también al hipopótamo de Eliot. Allí no había ni símil ni metáfora, pero lo que parecía ocurrir es lo mismo que ocurre cuando hay símiles y metáforas. ¿Acaso alguien sugiere que las palabras del poema de Eliot tienen significados especiales? Por último, si las palabras de la metáfora llevan un significado codificado, ¿cómo puede ese significado diferir del significado que esas mismas palabras llevan en el caso en que la metáfora muere, esto es, cuando pasa a ser parte del lenguaje? ¿Por qué? Él está ardiendo, tal como se lo usa, y se lo entiende ahora, ¿no significa exactamente lo mismo que significaba en una época la metáfora viva? Al fin y al cabo, todo lo que la metáfora muerta significa es que él está muy enojado, una noción no muy difícil de explicitar. Encontraremos así una tensión en la idea usual de metáfora, pues por un lado esta idea pretende sostener que una metáfora hace algo que la prosa común no puede hacer, y por el otro lado quiere explicar lo que una metáfora apelando a un contenido cognitivo, justamente el tipo de cosa que está destinada a expresar la prosa común. Mientras permanezcamos dentro de este marco mental, debemos abrigar la sospecha de que ello puede hacerse, al menos hasta cierto punto. Una vía más sencilla para escapar de este impasse. Debemos dejar de lado la idea de que una metáfora transporta un mensaje, de que tiene un contenido o significado, excepto, desde luego, su significado literal. Las diversas teorías que hemos estado considerando confunden su meta. Cuando ellas piensan que nos proporcionan un método para descifrar un contenido codificado, en realidad nos dicen, o tratan de decirnos, algo acerca de los efectos que las metáforas producen sobre nosotros. El error común consiste en aferrarse a los contenidos de los pensamientos que provoca una metáfora, y en leer esos contenidos dentro de la propia metáfora. Sin duda, a menudo las metáforas nos hacen notar aspectos de las cosas que no habíamos notado antes. Sin duda atraen nuestra atención hacia analogías y similitudes sorprendentes. Efectivamente proporcionan una especie de lente, como dice Black, a través del cual vemos los fenómenos relevantes. El asunto principal no descansa aquí, sino en la cuestión de cómo se relaciona la metáfora con lo que ella nos hace ver. Puede observarse con justicia que la afirmación de que una metáfora provoca o invita a una determinada visión de su objeto, en lugar a decirlo directamente, es un lugar común. Efectivamente lo es. Así, Aristóteles dice que la metáfora lleva a una percepción de semejanzas. Black, siguiendo a Richards, dice que una metáfora evoca una cierta respuesta. Un oyente apto se verá guiado por una metáfora a construir un sistema. Este punto de vista se resume nítidamente en lo que Heráclito dijo del oráculo de Delfos.
No dice ni oculta, insinúa. No pongo en discusión estas descripciones de los efectos de la metáfora. Solo lo hago respecto de las ideas asociadas acerca de cómo se supone que la metáfora los produce. Lo que yo niego es que la metáfora haga su trabajo en virtud de tener un significado especial o un contenido cognitivo específico. Yo no pienso, como lo hace Richards, que la metáfora produce su resultado porque tiene un significado que resulta de la interacción de dos ideas. Desde mi punto de vista, es un error decir, como Owen Barfield, que una metáfora dice una cosa y significa otra. O como Black, que una metáfora afirma o implica determinadas cosas complejas gracias a un significado especial y que por ello cumple su función de producir una percepción. Una metáfora hace su trabajo por medio de otros intermediarios. Suponer que ella solo puede ser efectiva si conduce un mensaje codificado es como pensar que una broma o un sueño emiten un enunciado que un intérprete lúcido puede renunciar en prosa llana. Que un intérprete lúcido puede pronunciar en prosa llana. Como una imagen o un golpe en la cabeza, una broma o un sueño o una metáfora pueden hacernos apreciar un hecho, pero sin representar o expresar ese hecho. Si esto es cierto, lo que intentamos al parafrasear una metáfora no puede ser dar su significado, pues esto se encuentra en su superficie. Más bien intentamos evocar aquello que la metáfora nos lleva a entender. Puedo imaginar a alguien concediendo esto y desechándolo como si no fuera más que una insistencia en la restricción del uso de la palabra significado. Esto estaría mal. El error central respecto de la metáfora se ataca más fácilmente cuando toma la forma de una teoría del significado metafórico. Pero detrás de esa teoría está la tesis, enunciable independientemente, que asociada a una metáfora da forma a un contenido cognitivo definido que su autor desea transmitir y que el intérprete debe captar si quiere tomar el mensaje. Esta teoría es falsa como consideración completa de la metáfora. Llamemos o no significado al pretendido contenido cognitivo. El hecho de que resulte tan difícil decidir exactamente qué se supone que es el contenido, aun en el caso de las metáforas más simples, tendría que hacernos sospechar de la teoría. Pienso que la razón de esta dificultad radica en que nosotros imaginamos que hay un contenido a captar cuando de hecho nos concentramos todo el tiempo en lo que la metáfora nos hace notar. Si lo que la metáfora nos hace notar fuera de alcance finito y de naturaleza proposicional, esto no causaría problemas por sí mismo. Simplemente proyectaríamos sobre la metáfora el contenido que la metáfora nos llevó a concebir. Pero en efecto no hay límites para lo que la metáfora atrae a nuestra atención y la mayor parte de lo que se nos hace notar es de carácter no proposicional. Cuando tratamos de decir qué significa una metáfora, enseguida nos damos cuenta de que lo que queremos mencionar no tiene fin. Cuando alguien recorre con su dedo una línea costera en un mapa o menciona la belleza y la maestría de una línea en un grabado de Picasso, ¿cuántas cosas atraen su atención? Usted podría enumerar una gran cantidad, pero no podría determinar la lista, pues la idea de determinar no tendría una aplicación clara. ¿Cuántos hechos o proposiciones transmite una fotografía? ¿Ninguno? ¿Infinitos? ¿O un gran hecho indefinible? No es una buena pregunta. Una imagen no vale lo que 1000 palabras, ni ninguna otra cantidad de ellas. Las palabras no son la moneda apropiada para intercambiar por una imagen. No solo se trata de nuestra incapacidad de proporcionar un catálogo exhaustivo de aquello a lo que hemos prestado atención cuando se nos ha hecho ver algo bajo una nueva luz. La dificultad es más fundamental. En general, lo que notamos y vemos no es de carácter proposicional. Por supuesto que puede serlo, y cuando lo es, se lo puede enunciar usualmente en palabras bastante llanas. Pero si yo le muestro a usted el pato conejo de Wittgenstein y digo, es un pato, entonces con un poco de suerte usted lo verá como un pato. Si yo digo es un conejo, usted lo ve como un conejo. Pero ninguna proposición expresa lo que yo le he llevado a ver. Tal vez usted haya comenzado a darse cuenta de que el dibujo puede verse como un pato o como un conejo. Pero uno podría llegar a saber esto sin haber visto nunca el dibujo como un pato o como un conejo. Ver
¿Cómo no es ver qué? La metáfora nos hace ver una cosa como otra, haciendo algún enunciado literal que inspira o impulsa la percepción. Dado que la mayor parte de los casos, lo que la metáfora inspira o impulsa no es del todo, incluso no es en absoluto, el reconocimiento de una verdad o hecho, el intento de dar expresión literal al contenido de la metáfora está simplemente mal encaminado. El teórico que trata de explicar una metáfora apelando a un mensaje oculto, al igual que el crítico que trata de enunciar el mensaje, está así fundamentalmente confundido. De una explicación o enunciado de ese tipo puede aparecer en escena, pues tal mensaje no existe. No se trata, claro, de que la interpretación y dilucidación de una metáfora no estén en regla. Muchos de nosotros necesitamos ayuda para ver lo que el autor de una metáfora quiso que viéramos y que un lector más sensible o educado puede captar. La función legítima de la llamada paráfrasis consiste en hacer que el lector perezoso o ignorante tenga una visión semejante a la del crítico instruido. El crítico se encuentra, por así decirlo, en una competencia benigna con el hacedor de la metáfora. El crítico trata de hacer su propio arte, más fácil o más transparente en algunos aspectos que el original, pero al mismo tiempo trata de reproducir en otros algunos de los efectos que el original produjo en él. Al hacer esto, el crítico también orienta la atención, quizá mediante el mejor método que tiene a su alcance, hacia la belleza o la idoneidad, hacia el poder oculto de la metáfora misma.